Bienvenidos a este podcast de política. And we will make America great again. Deus, pátria, família. Muito obrigado. El futuro nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas. Y por eso decimos, Vox plus ultra, España plus ultra, España siempre, ¡viva España! Religión. Te fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Sin esta mortificación inicial y radical. Si usted está jugando con todas estas cosas y no entiende la importancia de la cruz, usted no entiende lo que Cristo hizo. Usted ve a Cristo muriendo por usted. Si eso no quebranta su corazón de piedra, no sé qué lo va a romper. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza. En el corazón de la teología reformada está la afirmación de que la teología es vida, porque la teología es el conocimiento de Dios. Y no hay conocimiento más importante que exista para informar nuestras vidas que el conocimiento de Dios. Y conspiración. Así que sean bienvenidos a Política un poco más. Hola amigos de Política y un poco más, sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Hoy les tengo una súper invitada que sé que muchos la amarán, muchos la odiarán, pero todos la conocerán. Entonces, hoy está con nosotros Alexa Porti. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Es un gusto que estés acá. Gracias, Alejandro, y me encantó tu intro porque yo antes decía que la política no tuviera nada que ver con la religión. Y luego seguramente que hablemos y que la audiencia me conozca un poquito más, ya sea por mis TikToks, por lo que dicen en Twitter de mí o en cualquier otra red social. Un cambio también de lo que soy hoy es porque hice las paces con Dios y me tiene de nuevo aquí en sus pasos y en su camino, porque sin duda esto más que una batalla cultural es una lucha espiritual. Así que muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Más que una batalla entre derecha e izquierda, yo siempre he visto esto como una batalla entre el bien y el mal, Sí, por decirlo así, Dios y el paganismo. sí, así es. Y yo ya estuve del otro lado, te lo puedo decir como sobreviviente, si lo querés ver así, de estos grupos que te llevan a lugares muy, muy oscuros de tu alma. Entonces, también me gustaría que habláramos de ese tema espiritualmente. Yo sé que has hablado mucho de política, que también lo vamos a hablar, pero es importante que todos sepamos que si vamos a dar esta batalla cultural, tiene que ser de la mano de Dios. Es la única manera. Sí. Por supuesto, ahí sí que, como hay una frase que me encanta del reformador John Knox, un hombre que está con Dios siempre va a ser mayoría, así que aún así el mundo se nos venga en la contra, si nosotros estamos con Dios, siempre vamos a ser la mayoría. Completamente, y es la fortaleza. Si yo lo hiciera por mi ego, por mis ideales, pues yo llegué a un punto donde creo que el odio que me tienen en redes en algunos casos, que es una minoría ruidosa, pues llega a un punto donde no es divertido. Por mí yo ya no lo hago. Lo hago más porque yo sí escuché el llamado y lo estoy siguiendo. Y eso es lo que estoy haciendo. Entonces, para los que quizás todavía no comprenden por qué hago esto, no lo hago por mí, lo hago por ese llamado que respondí. Excelente. Pues bueno, me gustaría que nos contaras un poco más acerca de tu vida, quién eres y cómo ha sido
tu introducción en la vida política? Mira, empecé a estudiar relaciones internacionales en el 2014, un año antes de esta llamada protesta de la democracia, que luego fue las manifestaciones del 2015 contra la corrupción, en el cual pues yo fui parte de ellas como parte de Landivarianos, que luego después me iba a dar cuenta que son grupos financiados por Open Society Foundation, etcétera. Fui parte de Es de Politólogos también y de Jóvenes por Guatemala. Siempre he estado activa en algunas organizaciones juveniles, ya sea nacionales e internacionales. Siempre me ha apasionado el cambio social. Lo que pasa es de que cuando decimos necesitamos un cambio, tenemos que saber de verdad qué cambio, porque si no cualquier cambio es bueno. Y eso me pasó. Cualquier cambio que llegó lo tomé como una alternativa de el status quo. Y en el 2015-16 llegó a mi vida esto de el feminismo. Fui una de las influencers, se podría decir que en ese entonces, 2014-2015, las redes sociales no eran tan importantes, sino que pues eran solamente en Instagram un lugar para ver un plato de comida y darle like. Eso eran las redes sociales en ese momento, pero yo desde esa época yo ya escribía, tenía un blog que se llamaba El Blog de una Chapina en Blogspot, que ahorita pues si uno no lo renueva se muere, ya se murió ese blog, pero yo siempre escribía. Ese era el momento donde la gente todavía leía columnas de opinión. Hoy lo que hago es dar mi opinión en videos. Lamentablemente, eso también ha reducido el coeficiente intelectual de las personas, porque todo lo que quieren es que sea resumido y masticado. Dámelo ya en tres minutos. Y si uno no hace que el contenido sea entretenido, divertido y resumido, tu mensaje no llega. Entonces también viví esa época en el 2014 o 15, cuando todavía la gente leía columnas de opinión y se hablaba de las columnas. Hoy se habla del resumen de las columnas o inclusive solamente de los videos. Entonces vi también cómo se transformaba la materia social crítica, que hoy es escasa. Hoy lo que hay son, aunque se escuche mal, pero para mí creo que eso es lo que más hay, es un hombre masa de Ortega y Gasset, que en otras palabras sería el rebaño, ovejas, que como no piensan por sí mismas y no utilizan su cerebro para generar crítica, lógica. Entonces son cerebros dormidos y que también son muy lazy, o en español es la palabra Perezosos. perezosos. Son personas perezosas. Entonces cualquier información es la correcta. Y pues, ¿quién soy? Soy una mujer que está en constante cambio, en evolución. Esa soy yo, una persona que ama el conocimiento, que está dispuesta a seguir aprendiendo y que ama la persona que fue, es y será, y que está en constante conexión consigo mismo y con el universo o con Dios. Yo pues también estoy en esta etapa donde la religión y las instituciones son para mí una base fundamental de la sociedad, pero yo necesito más. Y entonces estoy en constante cambio y en constante evolución.
Excelente, buen resumen, por así decirlo. Y sí, lamentablemente hemos perdido eso y actualmente la gente, y hemos visto que hasta los periódicos y cosas así, ya sacan como que su resumen en un video de TikTok y la gente prefiere ver eso que leer toda la columna o, por ejemplo, prefiere ver eso a leer un libro Ujú. o hasta ver una película, pues, o sea, la gente prefiere todo corto, rápido y en el instante. Entonces, hemos perdido bastante de eso. Es la modernidad líquida, que Sigmund Bauman ya lo había descrito en su libro, que la información ahora, como es tanta, y ahora la actualidad es instantánea, hemos atrofiado nuestro cerebro en poner atención a las cosas y yo a veces me doy cuenta porque tampoco te digo, ay, yo realmente he entrenado mi cerebro para que eso no suceda. Yo lo he visto, cómo es que también estas redes sociales trabajan como lo que es una droga digital. A veces digo, yo distribuyo droga digital, que es TikTok. TikTok es altamente adictivo y altamente atrofiante para el cerebro, así que lo utilizo como herramienta, pero no la consumo yo, porque es altamente tóxica. Sí, a veces me pasa, porque me pasaba, am, uno se pone a dar así, 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 cuando uno siente ya pasó una hora, y uno dice: "Ya perdí una hora que pude haber invertido en otra cosa productiva", y ese es el problema. Como yo le llamo a TikTok, que es un arma secreta de China para poder embrutecer a, a Occidente, especialmente Estados Unidos, y lo han logrado. Podemos ver retos tan estúpidos como en plena pandemia la gente tenía de reto besar un inodoro, y por likes o por comentarios lo hacían. Hay que trabajar en la aceptación social. Por ejemplo, ¿qué sería yo? Y eso me lo pregunté ayer. ¿Qué sería yo si yo fuera una esclava de la aceptación social de las personas? En este momento yo me detuviera de las cosas que estoy haciendo porque pues mis opiniones no son las de la mayoría y tampoco las tuyas y seguramente de las personas que nos estén escuchando. Y depender de la aceptación social es ser un esclavo de la sociedad. Así que aquí viene la, la cuestión sobre la libertad en su totalidad. Más que hablar de una libertad de país y de mundo, y si nos vamos a escalas mundiales, hay que preguntarse realmente si uno es libre, uno de sus pensamientos. Eh, los los riesgos que tiene uno al ser esclavo de las opiniones de los demás, porque eso pasa. Y por eso es que vemos mucha gente con miedo y otros influencers que yo lo veo, terminan diciendo lo que la gente quiere escuchar por aprobación. Y eso es lo que tenemos hoy. Muchas mujeres vendiendo su cuerpo por aprobación masculina y otros, pues, simplemente haciendo lo de la mayoría. Y eso es muy peligroso, porque entonces esta masa de la sociedad es la que vota y eso es democracia. Entonces eso también es peligroso, darle el poder del voto a un hombre masa, que es lo que hoy vemos. Sí, exacto. Si no tenemos pensamiento crítico, es como, por ejemplo, que vinieran en un grupo de amigos, lo vamos a poner así, y todos te dicen: "Mira, vamos a votar por tal partido, y si vos no votas por este partido, te vamos a sacar del grupo". Entonces, por presión social o por aceptación, la gente va a tener miedo, o en este caso, los amigos van a tener miedo de ser excluidos, entonces van a terminar haciendo lo que el líder les dijo que hiciera, en Sí, términos más y simples. es la autoestima. Hay que trabajar en la autoestima y en la aceptación de tu ser.
si no te aceptas a ti mismo hoy, en este momento, no vas a esperar que la sociedad lo haga por ti. Yo no espero que la sociedad me acepte o no. Yo simplemente espero aceptarme a mí siempre. Y si hoy yo estoy consciente de esto y estoy en paz con lo que soy, hago y digo, pues no hay nada que temer. Y esa es la gran fortaleza que hoy la sociedad y la juventud carece. Esa aceptación social, esa identidad y sobre todo esa búsqueda hacia llenar los vacíos existenciales que la gente llena hoy con redes sociales, con comida, con música, con el cine, con distracciones en general. Hoy la gente ya no se da el tiempo de dárselo a sí mismo, porque en el momento donde se sienten solos y empiezan estas cuestiones existenciales, es más fácil ver el celular y dejarte llevar y manipular, mientras que hay gente detrás de estos dispositivos tratando de modificar tu inconsciente, porque ellos saben lo que están haciendo y tú le estás dando ese poder que tú te quitas a ti mismo y se lo das a alguien más para que te programe. Entonces, aquí la pregunta es, o nos programamos nosotros o dejamos que nos programe. Y es lo que está pasando. Sí, es como se le dice a los padres, o educas a tus hijos o alguien más los hará por ti. Bueno, bueno, creo que la frase dice más así como el Estado lo hará por ti. Y Sí, aplica también para gente adulta, lo vemos. Hoy por porque hoy, podemos ver los que adultos aún, son así. ajá, podemos ver adultos que tienen cero conocimiento de cosas importantes, como lo que hablamos, lo que tuiteamos. No quiero decir que porque lo tuiteé yo, lo tuitees tú, es importante, sino porque son temas de relevancia para la nación. Pero preguntémosle a una persona de moda, o cuál fue el último álbum, no sé, de Bad Bunny, o cuál fue la última película que acaban de salir en el cine, y se lo saben de memoria. Pero le preguntas, por ejemplo, quién es George Soros, quiénes son los Rothschild, o quiénes están detrás de las grandes corporaciones, y se van a quedar en nada. Completamente. Y es que es la pereza mental. Es más fácil, de nuevo, que te llegue a ti la información que ir a salir a buscarla. Porque te soy muy sincera, toda la información sobre George Soros, Rockefeller, no fue fácil para mí encontrarla. Eso fue un rabbit hole en el cual creo yo que tuvo mucho que ver cuando descubrí Bitcoin en mi vida. Fue un antes y un después, una Alexandra antes de Bitcoin y una Alexandra después de Bitcoin. Me sacó del progresismo, sobre todo porque me logró abrir los ojos en temas como la centralización del sistema financiero, quiénes son los dueños del dinero, por qué tienen el monopolio del dinero. Y este tema para mí me hizo comprender que uno, pues no sabía nada, a pesar de haberme ya graduado de internacionalista, porque nunca nadie me contó estas élites. ¿Por qué a pesar de que 5 años estudiando relaciones internacionales en la Landívar, en donde te enseñan a ser una funcionaria de la comunidad internacional y que tu sueño debe ser llegar a la ONU, ¿por qué nunca me habían dicho que uno de los financistas más grandes desde el inicio y el terreno donde se construyó la ONU fue los Rockefeller? ¿Por qué nunca me dijeron que los Rockefeller tenían una agenda al iniciar, una agenda eugenésica para promover el aborto? ¿Por qué no me dijeron estas cosas?
y me sentí muy confundida, pero sobre todo engañada. Y ahí es donde también entendí que el dinero y el dólar es una mentira. Es como cuando te das cuenta que todo lo que aprendiste es una mentira programada por alguien más. Eso me sucedió. Hay una película que les recomiendo que es la de iRobot. Técnicamente se te cae toda una mentira o también se podría hacer una comparación con Matrix, en donde le dicen a Neo, después de aquí no hay vuelta atrás. ¿O sabes cómo funciona esto? ¿Y quiénes son estos bots que cuidan esta realidad? Y las personas que despiertan em, son atrapadas o quieren o son perseguidas o simplemente sos parte del rebaño y seguís dormido. Y eso me pasó y no hay vuelta atrás. Yo sé que yo ya nunca voy a volver a ser la misma y estoy orgullosa, pero también conlleva mucha responsabilidad y a veces me pregunto si realmente fue lo que yo quería. Y sí, definitivamente era lo que quería, pero es un costo muy grande estar despierta, sabiendo lo que sé y todavía osando a ser influencer de estos temas, que eso es lo más divertido y complicado del asunto, pues, o sea, no es solamente que lo sé, es que hay mucha gente que me escucha y eso. Claro, sí, es un antes y un después, es como Matrix, ajá, que la decisión que tomes no va a tener una segunda oportunidad, por así decirlo, no va a haber retorno. O te quedas dormido hasta el fondo, o despertás y te van a perseguir o te van a silenciar, como lo han hecho con muchas personas que han tratado de desvelar esta verdad. Em, y sí, no es nada que te hablen en los colegios, en las universidades, o lo que la gente sepas. Porque pues nadie te puede decir en un colegio, o nadie te lo dice, mejor dicho, o en las escuelas o en las universidades, que han estado metidos, igual Rockefeller, han estado metidos en todo esto de la ONU, de los gobiernos importantes, de las guerras. Y entonces cuando lo miras decís, pero entonces todo es una mentira, porque, o sea, en teoría, por ejemplo, no sé, Alemania y Estados Unidos eran enemigos, pero los que los financiaban a ambos eran aliados. Entonces, ¿cómo te vas a- cómo quedas después de eso? O la pregunta que se hace siempre que yo hablo de estos temas, me dicen, pero es que no tiene sentido, ¿cómo una élite económica como lo son los Rockefeller, los Rothschild, pueden financiar grupos de izquierda? Es que no lo logro comprender. Y es que creo que aquí pecamos de inocentes al creer que las élites tienen ideologías políticas, cuando lo único que tienen son intereses políticos, élites internacionales y élites nacionales, como lo es Gutiérrez, que apoya a Semilla. Y muchas veces le han dicho que es el Soros de la Tortrix, porque vemos también que esto pasa en todas las élites. Y hoy lo vemos ahí dando su apoyo a un partido progresista que al final se alinea a sus intereses globalistas. O te alineas como élite a las élites más globales o te quedas atrás. Y ellos lo saben también. Entonces, cuando yo empecé a hablar también de las élites nacionales, que por eso me volví más famosa, a hablar de los monopolios, porque yo estaba segura que el problema de Guatemala eran los monopolios, ya sea del pollo, del azúcar, del cemento, y dije, bueno, o sea, si realmente el problema de la pobreza, de la desnutrición, de la desigualdad, son estas élites que corrompen la política, pues la solución es disolver esos monopolios. Y en el camino, porque la gente puede ver mi evolución ideológica en TikTok, y yo no he borrado ningún TikTok, inclusive uno que habla sobre que sí hubo genocidio.
que luego que me doy cuenta de ese TikTok, tengo un poco de compasión conmigo, porque repito lo que decía un libro que me dieron gratis, entre comillas, en la Landívar, que se llamaba "Si hubo genocidio". Ni siquiera la pregunta ¿hubo genocidio? Esto es lo que dice la gente que no hubo y esto es lo que gente que dice que sí hubo. ¿Qué crees tú? ¿Que no hubo o sí hubo? Obviamente, hasta los exámenes de este libro eran ¿por qué sí hubo genocidio? Nunca te daban la opción de pensar por qué no. Entonces, obviamente, replicaba estos mensajes en mis TikToks. Y por eso mucha gente sigue pensando o tiene esa idea de no era Chaira, pues, la Alexa Porti no era Chaira. Y yo no voy a borrar esos videos porque ahí está mi evolución. Cómo es que yo llegué a un punto donde dije, bueno, si quiero saber dónde está el poder, me voy a quemar. Y empecé a hablar de Yamatei. Nunca llegaron amenazas, nunca me quisieron silenciar, a pesar de comentarios que siempre hay, pero nunca hubo nada. De hecho, ahí fue donde recuerdo de que Samuel de Semilla como que compartía mis videos que hablaba sobre el monopolio, porque también compartía el libro de La economía atrapada de Fuentes Knight, el que hizo el partido de Semilla. Y pues yo dije, bueno, o sea, qué bueno que la gente lo está recibiendo bien. Yo era muy recibida en Twitter, era una persona que pues tenía muchos seguidores, más progres, obviamente. Pero en el momento donde se me vino este castillo para abajo, y yo siempre lo represento de esta manera. Frío es que no está el poder, donde no está el poder. Tibio es donde ya empezaba a recibir un poco de hate, que fue cuando empecé a hablar del CACIF. Dije, pues entonces el poder está en los monopolios, porque hablando del presidente, nunca me tiraron nada. Entonces el presidente realmente no es que gobierna el país. Tiene que haber grupos atrás del presidente. CACIF fue tibio. Hubo algunas, no amenazas, nunca hubo amenazas, solamente los insultos subieron de tono. Pero en el momento donde me di cuenta que ahí estaba el poder y me quemé, fue cuando pregunté sobre el financiamiento de Vox Populi. ¿Por qué? Porque en ese momento también yo ya estaba siguiendo el dinero de todas las organizaciones. Follow the money. If you want to know the truth, follow the money. Entonces sacaron ellos una investigación sobre Yamatei y el Principito, que fue esa. Y solo tuiteé, ¿alguien sabe quién financia Vox Populi? Porque en sus redes sociales o en su página web dice que solamente se financia de la venta de sus libros. Pero realmente no creo que solamente sea eso. Y no te imaginas cómo me reventaron ese día. Y yo me pregunté, el que nada debe, nada teme. ¿Por qué esconden algo que debería ser público? ¿Por qué estos periodistas todavía me amenazaron? Me escribieron en privado que porque yo estaba preguntando su financiamiento, Marvin del Cid y Sonny Figueroa, me preguntaron y realmente de una manera muy brusca. Nada de buenas tardes, Alexandra, vi que estás preguntando sobre nuestro financiamiento, te cuento que nuestro financiamiento es de esto, esto, esto y lo otro. Si quisieras apoyar, con muchísimo gusto, puedes ser parte de nuestro trabajo de esta manera. Espero que estés muy bien. Esa hubiera sido una respuesta que a mí me hubiera quedado, pues, satisfecha. Tal vez hubiera investigado un poco más, pero nunca me hubiera puesto esta bandera roja, una red flag. Fue una red flag. Yo dije, ¿por qué les molesta tanto? ¿Qué hice? Y entonces empezaron otras personas a tuitearme realmente de dónde venía el dinero. Me dijeron, mira, si te vas hasta abajo, en su página dice que es financiado por periodistas internacionales. Así se llama como la organización, más o menos. Y si tú te vas y le das clic a periodistas internacionales, no sé qué,
sale que es financiado por Open Society Foundation. Open Society Foundation de George Soros. ¡Pum! Y ahí fue donde empecé a conectar todos los puntos y dije, y entonces, no ficción. Y empecé a ir a su página y también George Soros, George Soros, George Soros. Y empecé entonces, aquí realmente está el poder en Guatemala. Y empecé a tuitear sobre George Soros y empezó el hormiguero que no te imaginas, era para ponerle agua hirviendo, porque salían y salían y salían. Y entonces ahí fue donde comprendí realmente dónde está el poder en Guatemala. Sí, y eso lo he visto yo también, no como en tu caso, pero sí me he dado cuenta que, por ejemplo, no pasa nada si hablas en contra de Yamatei, es más, hasta aplausos te van a dar. O sea, al final es como una marioneta, es la Sí, figura pública de quién está detrás. Pero exacto. al final el que paga manda, decían por ahí, y pues queremos saber quién es el que controla, miramos quién es el que paga. Y lo podemos ver en los medios como Vox Populi, No Ficción y demás, que son financiados por George Soros. Muchas ONGs financiadas por George Soros. Entonces, ahí es donde se nos hace como que raro por qué este señor financia a todos estos, pero son de los mismos. O sea, ¿cuál es su fin? Y Y ahí es donde nos cuando, damos cuenta que al final ellos, perdón, y cuando los expones, te dicen que sos desinformadora, porque entonces ahí empezó cuando muchos tuiteros decían que yo desinformaba y que no me creyeran y que yo pues era casi que una persona que no sabía nada, que me faltaban neuronas y que no la escucharan, no la escucharan. Y ahí fue donde más dije, Dios santo, aquí hay que hacer un TikTok. Y empecé a hacer TikToks de quién es George Soros y empecé a meterme muchísimo más. Y desde ahí, que quizás fue noviembre del 2022, empezó realmente la batalla cultural. exacto, o te tachan de conspiranoico y te ponen esas imágenes donde están aquellos con aquel de aluminio, o que sos manipulable, o compartís noticias falsas, demás cosas. Y es que ahí luego me doy cuenta que es la narrativa que ellos quieren poner. Cualquier persona que diga esto se le tacha de esto. Cualquier persona que diga que está en contra de la CICIG es mal guatemalteco, que me lo dijo esta activista política, ex trabajadora de CNN, medio de George Soros, que era una tonta, que era una mala guatemalteca y una vendida y que ella tenía solvencia moral, como yo. Es que fue impresionante la respuesta de cómo esta ex periodista trató de irrumpir violentamente hacia una ciudadana que da su opinión en TikTok y me tratan como si fuera una periodista. Yo digo, ¿por qué la gente pensará que es una periodista o un medio de comunicación? Me dicen, es que tú como medio de comunicación deberías dejar de desinformar. Yo no soy un medio de comunicación, soy una guatemalteca que se cuestiona, pero sí, ¿qué te digo? Sí. Sí, es casi como un santo oficio de la época medieval. O sea, ya saben, todo aquel que no piense como ellos es un hereje, por así llamarlo, y merece morir en la horca. Y lo hacen en grupo. O sea, te llegan de a 10, de a 15, de a 20 en un minuto. Y cuando sentís tener las redes inundadas. Sí, y eso ya lo logro entender ahora que es una oportunidad, más que, pues, para victimizarse, esto solamente debería de ser gasolina para nosotros, porque, pues, la batalla cultural es precisamente posicionar estos temas sin miedo. Y también comprendí que
esto como Agustín Laje lo hace y lo ha dicho desde hace muchísimo tiempo en sus libros, que de hecho, tengo que decirlo, cuando yo era feminista y vino a dar una charla en el Congreso, yo, yo estaba en un grupo de feministas universitarias en WhatsApp y me recuerdo que yo coordiné para insultar a Agustín Laje en el live que hizo el Congreso. Y tiempo después, cuando yo ya me había dado cuenta de George Soros y todo esto, dije, voy a ver ese live en el cual yo me presté para poner corazones morados y corazones verdes y decirles a todos que son unos machistas, misógenos, antiderechos, y voy a darme la tarea de decir, a ver qué dijo Agustín Laje en el Congreso. Y ahí fue donde también llegó la humildad hacia mí. Dije, si yo en ese momento me hubiera dado a la tarea, en vez de tirar el hate, escuchar, creo que me hubiera evitado muchos años de dolor, de resentimiento y de odio, porque hay que decirlo, para estar en estos grupos de colectivismo, que así es como funcionan, el colectivismo, que Karl Marx lo dijo en algún momento, tienes que tener odio en tu vida y pues necesitas terapia, porque una persona que tiene amor en su corazón, y lo reconocí, luego fui a terapia, porque reconocí que lo que yo tenía era un odio hacia el hombre. Me recuerdo una vez que creo que lo tuiteé, donde decía, lástima que soy hetero porque odio tanto a los hombres. Llega un punto donde si eres feminista hetero, te da lástima ser así. Entonces, qué bueno ser feminista homosexual, ser feminista lesbiana. Eso realmente es mejor. Y ahí es donde vemos cómo este sentimiento que yo tuve promovía la despoblación mundial, porque entonces yo estaba destinada a rechazar los hombres en mi vida y no reproducirme, porque uno, odiaba a los niños, odiaba a las mujeres que decidían hacer familia, porque cómo eran tan egoístas de sí mismas, priorizar su familia en vez de su carrera profesional. Y tres, pues los hombres. O sea, para mí fue realmente llegar a un momento muy oscuro en mi vida y salir de esto conllevó muchísimas cosas, pero sobre todo hacer las paces con los hombres que me habían hecho daño en mi vida, perdonarlos, entender que no todos los hombres son iguales y no decir en lo de not all men, ¿verdad? Realmente sí se llega a ser una persona que no está en paz con el mundo. Y desde esa energía tú no puedes cambiarlo. Y pues también el budismo también fue una de las religiones que me ayudaron mucho a crecer en este sentido, porque también fui atea. Entonces odié a la religión, odié a Dios, me burlaba de Dios, me burlaba de los cristianos. Por eso es que cuando lo hacen conmigo, ahora solamente digo, pues, no es que me lo merezca, pero sé cómo Alexa Porti feminista pensara de la Alexa Porti actual. Yo sé qué piensan ellos de mí y por eso es que les doy asco. Dicho por una chava que se dedica a ser vocera de Semilla en TikTok, que le doy asco y que cómo puedo yo existir sabiendo que yo le doy asco a mucha gente, pero es simplemente que pues lo que
todo es como un espejo, el mundo es como un espejo. Si realmente me detestas tanto, es porque hay algo en ti que tienes que trabajar. Y no, mm, no es algo que yo tenga que hacer, es tu trabajo y todos tenemos que hacer el trabajo interno antes de querer cambiar el mundo. Sé el cambio que quieres que haya en el mundo. Y entonces, desde esa frase que dice Buda, yo empecé a decir, bueno, si yo no quiero corrupción, yo no me voy a quedar con un quetzal de nadie, con un vuelto. Yo no voy a pasar el alto, yo no me voy a pasar el rojo. Yo voy a hacer realmente lo que yo quisiera que la gente hiciera. Voy a ser la mejor ciudadana porque yo quiero mejores ciudadanos, pero voy a empezar por mí. Y empecé a comprender que la responsabilidad es también un valor importante en la derecha. La responsabilidad individual, la libertad individual viene de la responsabilidad, porque libertad sin responsabilidad es libertinaje. Comprendí que también me sentía una víctima del sistema y que todos me debían algo y me responsabilicé de mi victimismo. Y ahí es donde empecé a trascender y comprender todo esto. Y después empecé a investigar personas que habían tratado de salir del wokismo. Y hay una página para todas las personas que quizás, pues no sé si hay personas progres que escuchan tu, tu podcast o personas que quizás están todavía en ese limbo, porque es un limbo, no es, ay, hoy soy progre y mañana ya no. Es un trabajo salir de ahí. Y yo todavía te digo, si me preguntan cuál es tu postura del aborto, todavía no te puedo decir, soy pro vida al 100 porque todavía tengo muchas cosas que construir todavía en mí. Yo realmente todavía no te digo, ay, yo ya soy súper 100% esto, pero reconozco que hay cosas que tengo todavía que solucionar en mi vida. Y esta página se la recomiendo a las personas que están en ese limbo ideológico que se llama The Woke Reformation. Tiene un costo de $5. Es de un estadounidense que ayuda a las personas progres o woke a salir de esa ideología, porque te lo digo, es una rehabilitación, es como Alcohólicos Anónimos ideológicos, progresistas, así te lo digo, porque el progresismo te invade tu espíritu, te lo quebranta. Tener odio en tu corazón y hacerlo estilo de vida es realmente desgraciarte tu vida y la vida de tu familia. Y te lo digo porque, pues, en cenas familiares, yo siempre tocaba el tema del feminismo. ¿Y qué pasaba? Terminaba siempre en peleas y se levantaban y se iban y yo decía, otra lucha para el patriarcado, otro, otra medalla para hacer el mundo mejor, cuando realmente lo que hacía era permitir que el progresismo llegara a la mesa de mi casa a destruir mi familia. Y yo fui la que llegó con esas intenciones del mal y llegó a la puerta. Yo era la persona que llevó eso y muchas de mis tías me decían, hay que orar por ti. Y eso lo que producía era lo contrario. ¿Por qué vas a orar por mí? Dios no existe. Tú sos una tía de las que están eh, siendo hipócritas y que dicen que aman a Dios, pero que no aman a sus seres queridos, no oren por mí, yo no necesito de Dios, etcétera, 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 etcétera. Y ellos lo veían cómo el diablo estaba entrando a la casa por mí. Y luego, ya después de todo esto, pedirles perdón, porque aunque no creas, cuando viene Navidad, por ejemplo,
hay grupos feministas que dicen, bueno, prepárense, hora para sacar estos temas en la mesa y picar, y picar. Y Arruinar la cena navideña. Lo he exacto. leído en Twitter. Y eso pasaba, es que realmente entran a tu casa a destruir a tu familia, porque la familia es el pilar fundamental. Luego que ya me alejo de eso, me costó como 2 años, empezar de nuevo a aceptar que yo quería tener hijos, que yo quería ser una mamá, que yo quería ser una buena mamá, que yo quería ser una mamá presente, y no ausente. Am, Empecé a salir con un hombre que tenía familia cristiana y que tuviera a su mamá y a su papá. Yo vengo de una familia disfuncional, en donde solamente mi mamá fue la que estuvo ahí, y yo te puedo decir que las mujeres vulnerables y las presas del progresismo son personas que no tuvieron una familia integrada, porque luego yo lo veo con mi novio, que sí tuvo una familia integrada y sus hermanos, y ellos nunca pensaron ni siquiera en caer en las garras del progresismo, porque ellos sí tuvieron amor, ellos sí tuvieron a la energía masculina y femenina en su casa, porque ellos sí dieron los roles, porque ellos sí lo vivieron, yo no. Entonces, para los que me escuchan, jóvenes, desde ya piensen que si vamos a ir al matrimonio, uno realmente tiene que ser para ser una familia muy fuerte, porque desde la familia es donde es el pilar fundamental, importante para para la sociedad. Ahí es donde empieza la batalla cultural. Y si desde la familia no se hablan estos temas, no hay atención de parte del papá o la mamá y no hay amor, alguien más va a entrar, ya sea por el teléfono o por la computadora o por un amiguito o por la universidad. Entonces, esa es una de las cosas que yo me he prometido. Estoy muy emocionada de formar una familia en el futuro y estoy más que emocionada, comprometida con la familia que voy a tener para que nunca llegue el progresismo de nuevo a mi árbol genealógico. Buenísimo, y sí, em, creo que el progresismo lo que hace es meterte el odio y después de eso que lo saques, porque no lo podemos ver, por ejemplo, eh, la mayoría que está en contra de los empresarios que no están con el monopolio o con las élites, sino los empresarios normales, son personas que tienen odio hacia la gente que se superó, tienen resentimiento muchas veces también, o por ejemplo el indigenismo, el odio hacia eh, las personas ladinas, movimientos como Black Lives Matter, que son odio a la gente blanca, y así podemos ir sacando muchos movimientos de izquierda e ir sacando hacia qué grupo odian. Y así vamos, o por ejemplo, las feministas una vez más hacia los hombres, hacia la iglesia y hacia los hijos, por ejemplo, también, Sí. en el caso también de las pro aborto, y así vamos sacando lista y viendo a qué grupo odian, y al final el progresismo y la izquierda es un colectivo de odio. Sí, y te deshumanizan de la vida. Creo que llegar de nuevo a comprender a Dios, porque yo fui líder de la Frater antes de ser feminista y después, ahora me doy cuenta que la vida es divina, la vida se respeta y yo pues me burlaba de cuando los conservadores de derecha decían que era un bebé o era una vida, este pedacito de humano, que pues yo solo le decía una bolsa de células. Y es que de verdad que te deshumanizan y te quitan
todos los sentimientos sobre lo que es la vida. Y si tú no puedes apreciar ni tener respeto a la vida, no puedes tener amor en tu corazón. Entonces, también lo que decías del inicio de odio a los empresarios buenos, me pasó de que mi relación con el dinero no era la mejor, entonces, pues todo el tiempo estaba teniendo problemas con el dinero, no lo manejaba bien, etcétera. Odiaba a Robert Kiyosaki porque era un vendehumos, un derecha eh, que realmente solo engañaba a la gente, que las hacía creer que podían ser ricos, porque estos autores existen cuando a la gente les enseñan a ser ricos, cuando pues realmente eso no puede existir. Y yo hablaba desde, obviamente, mis limitaciones y pues desde mi realidad, que era pues no apreciar ni entender cómo funcionaba el dinero. Y luego, cuando comprendí también que no solamente tenía odio a los hombres, hacia las instituciones, hacia Dios, hacia la vida y hacia muchas cosas más, también odiaba el dinero, porque era feminista marxista. Entonces, todo lo que podía venir del dinero y del sistema capitalista heteropatriarcal, pues yo no lo quería en mi vida. Y entonces, como pues yo hacía estas asunciones, el dinero tampoco venía a mi vida, porque nada llega a tu vida si tú no le das la bienvenida. Entonces, ¿cómo iba a estar el dinero conmigo si yo lo odiaba? ¿Cómo iba yo a tener dinero si yo no lo quería? Entonces, reaccioné, hice una carta de amor hacia el dinero el 14 de febrero del 2021. Lo tengo en un podcast, por si lo quieren escuchar, se llama Laberintos de Alexa. Yo empecé a hacer mi podcast cuando empezaba a despertar espiritualmente y a dejar estas sectas feministas. Y en ese podcast yo hablo de cómo es que le escribí una carta pidiéndole perdón al dinero por creer que el dinero era malo, que yo no lo quería en mi vida, yo lo rechazaba y rechazaba a todas las personas que pues técnicamente les iba financieramente bien porque yo decía que eran superficiales y materialistas y que realmente pues eso y que yo aceptaba el dinero en mi vida, que más que amar al dinero, que lo iba a respetar y trabajar por él. Y te juro que después de esa carta que yo le hice para hacer las paces, empezó a venir. Empezó a venir proyectos, empezaron a venir muchísimas cosas que nunca pensé que hubieran llegado a mi vida. Y entonces ahí fue donde dije, pues sí, para mí el dinero es energía. Y yo tenía un bloqueo energético del dinero. También tenía un bloqueo energético del amor, porque pues ya los hombres que llegaban a mi vida eran violentos. Porque pues también tuve un ciclo donde los hombres en mi vida habían sido violentos. Entonces mi patrón de hombres era violentos. Y esto, fíjate. Sí, eh, eh, como te comentaba, esto genera desde cierto punto de vista, un odio o un resentimiento. Y no es culpa de la persona, sino culpa de quien se lo implementa. Y es lamentable porque así como tu caso hay un montón. Y lo peor es que aún no han abierto los ojos. O no quieren, porque también esto es una decisión personal y yo tampoco los veo como unas víctimas, porque también uno permite a su vida lo que uno es y es trabajo de cada quien responsabilizarte de si tuviste una familia no unida, pues entender que no fue como tú querías, pero que por eso no vas a empezar a odiar a todos los hombres,
sino que es algo que tenés que trabajar en ti psicológicamente. Yo siempre he dicho, ve a terapia. Yo de verdad que invertí muchísimo en mí. Me di la tarea después de leer a Robert Kiyosaki y entonces comprendí por qué también estos grupos progres odian a Robert Kiyosaki, porque te enseñan a ser libre económicamente. Y esa es mi meta, para serle sincera. ¿Cómo puedes tú hacer estos proyectos como tú también, Alejandro, sin depender de un grant de la comunidad internacional? Porque sabemos que tu contenido y mi contenido no se alinean a la Agenda 2030. Es en contra de hecho. Entonces, para que yo siguiera haciendo este contenido y diciendo lo que digo y simplemente ser libre, tenía que apostarle a una libertad financiera. Y pues en eso estoy, este es mi proyecto, pues me dedico a ser asesora de criptomonedas, las personas que quieran invertir en criptomonedas, pues eso es lo que yo estoy haciendo actualmente y no dependo de financiamiento, no, nadie me paga por hacer lo que yo hago. Eh, y cuando tú haces una persona libre financieramente, ahí es de donde realmente llega lo peligroso para las élites, porque entonces ya no se mueven por incentivos económicos como un grant para periodistas con una línea ideológica, sino los haces libres realmente. Entonces ahí yo comprendí la importancia de la libertad financiera, que también Bitcoin lo habla, por supuesto, es una de las teorías, la descentralización de gobiernos, de bancos y sobre todo de free yourself, liberarte, la libertad. Para mí, la libertad es fundamental. Pues hablando de Bitcoin, me gustaría que nos contaras un poco acerca de Bitcoin y las criptomonedas que hemos visto. Bueno, personalmente he visto que eres pro y lo has dicho acá, entonces me da curiosidad. Fíjate que Bitcoin inició en el 2008 por Satoshi Nakamoto, el cual pues no te puedo decir que es un hombre o una mujer, no porque no se sabe quién, cómo se autopercibe, sino porque es una persona anónima que puso su nombre como Satoshi Nakamoto. Es una persona que sabemos que sabía de economía, de política y de programación. Entonces, él realizó esta tecnología llamada blockchain, que son cadena de bloques incorruptibles, que es la tercera generación del Internet y o Web3, que entonces viene a revolucionar la manera en cómo interactuamos con el Internet y lo hace como más transparente y se puede utilizar para hacer contratos inteligentes, para gobernabilidad, para política, tiene muchas, muchas funciones blockchain, pero en general es una tecnología que en el futuro se va a utilizar. Y en blockchain fue construido la primera criptomoneda que se llama Bitcoin, que Bitcoin es una moneda deflacionaria, la única en su tipo, que solamente hay 21 millones de Bitcoin en el mundo, lo que la hace única, porque ni siquiera el oro tiene esa peculiaridad en donde si encontramos oro, un mineral abundante en el universo, en un asteroide, puede llegar cualquier persona millonaria a minar un asteroide con oro y sigue existiendo, mientras que con Bitcoin no puedes llegar a eso, solamente hay 21 millones y se acabó. Y esto funciona como oferta y demanda. Como solamente hay cierta cantidad,
entonces su valor aumenta cada 4 años. Ahorita todavía estamos en un punto donde se puede comprar sin tener el precio tan alto. El halving sucede que cada 4 años eh, el minado se divide a la mitad y entonces Bitcoin cuesta más. Eso yo realmente, como tengo poco tiempo, te lo podría resumir así. Es la verdad que muy, muy, eh, pues, extenso este tema, pero me llamó la atención que esta moneda es para respaldar y resguardar la riqueza, como el oro, que Robert Kiyosaki le dice oro digital. Y de hecho menciona Bitcoin en el libro Falso. Es un libro excelente en donde te dice que pues el sistema financiero como lo tenemos hoy es falso. Y muchos dicen que Bitcoin es un, una pirámide o un sistema Ponzi, pero realmente yo digo que es lo contrario. El dólar es un sistema Ponzi. En cualquier momento siguen imprimiendo más dólares y esto sigue haciéndose así hasta que en un punto se va a desplomar, se va a desplomar. Es insostenible lo que está sucediendo ahora. Y Bitcoin, esperemos que continúe de la misma manera. Estados Unidos lo ha tratado de restringir, quitó, bueno, está poniendo muchas restricciones a Binance, que es uno de los exchanges más grandes en el mundo sobre criptomonedas. Y de ahí después surgió más criptomonedas. En el 2011 hicieron la primera transacción y entonces es una moneda. Antes solamente era una acción. Luego en el 2011 empiezan ya a transaccionar con Bitcoin y para mí Bitcoin es libertad porque entonces hace hace prescindible los bancos y te enseña a que realmente no necesitas de un banco para transaccionar tu dinero ni pedirle permiso al dinero o que los bancos no te pongan un límite de cuánto dinero puedes pasar. Si tú quieres pasar $1,000,000, lo puedes hacer en un segundo sin darle tanta cuenta a los bancos porque es tu dinero. Obviamente aquí hay muchas personas que dirán sí, pero ¿qué pasa con el lavado de dinero, etcétera? El lavado de dinero en criptomonedas que tengan y estén basadas en blockchain. Pongamos el ejemplo de Bitcoin, que la blockchain de Bitcoin es blockchain de Bitcoin, hay una blockchain de Ethereum, hay una blockchain y cada criptomoneda tiene su blockchain, algunas no tienen y otras sí. Son monedas que se pueden, perdón, es el dinero que se puede ver traceable y es un libro contable abierto. Entonces, si alguien manda $1,000,000 y alguien quiere ver de qué wallet lo lanzó o lo mandó, uno puede ver qué número de wallet fue, hasta qué número de wallet llegó. Obviamente tiene su privacidad, pero si realmente un gobierno ya quisiera intervenir y ver de quién es la wallet, pues ya se hacen las investigaciones pertinentes. Pero te digo que no es como lo ponen de que hay, pues nadie sabe dónde está el dinero, sino todas las transacciones son visibles en blockchain, porque es transparente y también incorruptible, porque esto funciona también como la democracia, la mayoría más uno. Blockchain funciona como un sistema democrático, en el cual si tú quieres modificar una operación dentro de este gran cuaderno abierto contable, tenés que tener como la mayoría de computadoras para modificar lo que querés hacer en tiempo real. Y eso es imposible. Si tú quieres modificar un dato, tenés que tener el 50 más 1 para modificarlo, porque está en tiempo real toda la información. Y si alguien trata de cambiar un dato, hay otras personas viendo la misma información y si no coincide con todos,
simplemente es retirado. Y entonces por eso es que también blockchain es un sistema que se puede utilizar en la democracia y en el sistema de votaciones, que ya se ha puesto esto en la mesa en Guatemala con lo que acaba de pasar y el TCE, pero pues todavía quizás no estamos preparados para estos temas, quizás en un futuro. Sí, creo que como nación, en términos coyunturales en los que estamos, no estamos tan listos como para hablar ya de temas de ligas mayores como criptomonedas, sistema blockchain. Ajá, porque la gente siempre, hablando desde la ignorancia, cuestiona y te dice, pero es que esto y esto y esto, o en cierta página dijeron que no era confiable porque puede pasar esto y esto y esto, y tal vez no es así, pero la gente cree mucho la verdadera desinformación, ¿verdad? Y sí he visto más gente en contra que a favor de las criptomonedas y Bitcoin, pero siempre me ha llamado la atención que al menos en los grupos de derecha, la mayoría de personas están como que a favor de, de las monedas digitales o las criptomonedas, Bitcoin, por ejemplo, pero no había tenido como que esa oportunidad de charlarlo con alguien que lo apoyara, entonces, gracias también Y, porque a mí me estás ayudando un montón. y mira, es que la pregunta aquí es, ¿por qué crees que los medios de comunicación tradicionales y financiados por Soros en algunos están en contra de Bitcoin? Te pregunto, ¿por qué crees? Esa es una muy buena pregunta. Am, creo, Dime algo. no sé si puedo responderlo bien, pero Sí, vale. yo creo que si ellos pierden el control del dinero, ya no van a poder controlar a la gente. Si ellos pierden el control del dinero, ya no van a poder controlar a la gente. Ahí está. Eso es. Lo que pasa es de que hoy si pones, digamos, ahorita está entre 31 y 32,000 dólares. Si alguien pone $100 ahorita y Bitcoin llega en 2 años a 100,000, pues ese dinero se le triplicó, se podría decir. Obviamente no hay ahorita algún activo más grande, tangible, que te pueda dar eso. Intangible, hay otras criptomonedas que te puedan dar más, pero la más estable se podría decir que es Bitcoin, que es la mayor. Entonces, lo que están haciendo es que, a ver, si realmente es tan malo como dicen, ¿por qué Estados Unidos es el mayor país con más Bitcoin en el mundo? ¿O por qué entonces Bitcoin es tan malo como dicen? ¿Por qué Gold Sachs y otros bancos son instituciones que están comprando Bitcoin todo el tiempo? ¿O por qué los Rockefeller también son dueños de muchos Bitcoin en el mundo? O sea, si tan malo es, ¿por qué ellos lo compran? Porque ellos no quieren que la ciudadanía como tal, gente común y corriente lo tenga. Porque en el futuro, quien tenga Bitcoin tendrá mucha riqueza, porque luego en el mundo un Bitcoin costará $1,000,000 y obviamente ellos no quieren que la gente sea económicamente libre y que tenga dinero. Tú necesitas que no tengan nada y sean felices. Totalmente, como dice el Foro Económico Mundial, en el 2030 no tendrás nada y serás feliz. Así es. Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias. Me gustaría que para finalizar y cerrar le dejaras un mensaje a toda la audiencia que nos está escuchando, ya sea del tema político o del tema Bitcoin o de los dos. Pues que nunca dejen de seguir aprendiendo. Esa es mi Ese es mi consejo para todos ustedes, que no tengan miedo de opinar, que no tengan miedo a decir lo que piensan, porque el silencio de la mayoría es lo más peligroso, no es la tiranía, no es el líder malvado. Lo que más se le tiene que tener miedo es al silencio de la gente. Así que todos podemos dar esta batalla cultural y para hacerla tenemos que estar
preparados espiritualmente, sobre todo. Yo creo que no podemos ganar esta batalla sin estar con las manos de Dios. No podemos. Y de verdad que se los digo desde ya, que ha sido muy difícil, pero simplemente seguir dando lo mejor de uno es el acto más amoroso que se le puede dar al mundo. Seguir construyéndote y dar la mejor versión de ti es el acto más amoroso que le puedes dar a la humanidad. Entonces, sigan construyéndose, sigan cultivándose y amen hasta a los progres, porque Jesús lo dice. No actuemos desde el odio, donde ellos actúan. Esta revolución debe ser desde el amor. Y no hay mérito en amar a los que te aman, porque hasta los pecadores lo hacen. El verdadero mérito del verdadero cristiano es en bendecir a los que te maldicen y amar a los que te odian. Y si realmente somos diferente a ellos, tenemos que empezar a hacerlo. Así que sí, es la tarea más difícil, pero así se comienza. Buenísimo. Bueno, pues a mí me gustaría cerrar con una frase de John Huss, la cual dice así: ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, habla la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad. Y pues al final, lo más importante después de Dios, y siempre lo he dicho, es la verdad, porque la verdad nos hará libres. Sí, así es. Si, imagínense, no hubiera llegado a este punto, yo me hubiera quedado esclavizada en mis pensamientos y esclavizada en el odio. Y no hay nada más deplorable y triste que ver a estas personas todavía en ese limbo o loop de odio en su corazón. Les exhorto a que tengamos compasión de las personas que todavía no han despertado, porque yo puedo decir, yo estuve ahí. Y si las personas que también me ayudaron a comprender Bitcoin y que no eran progres, y ellos con amor me explicaron cada una de las cosas que hoy sé, si ellos no hubieran estado en mi vida, yo quizás hubiera seguido siendo una feminista. Así que con amor y compasión, aunque ellos nos odien, la mejor arma es pensar qué sería y qué haría Jesús en estas situaciones. Porque, aunque no lo crean, estamos en los últimos días. Me escucharía como mi tía, pero es cierto, estamos en los últimos días. Excelente, totalmente de acuerdo. Pues una vez más, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Fue un gusto poder haber platicado contigo, conversar ideas, perdón, compartir ideas y conversar un rato. Gracias a la audiencia que se quedó hasta acá. Recuerden, hoy estuvo conmigo Alexa Porti. La pueden encontrar en Twitter como @AlexaPorti. Yo soy Alejandro Corado y nos vemos en una próxima. Hasta la próxima.